escucha lo mejor que es para ti. En todas nuestras estaciones, GRD Radio. Para toda la República Mexicana y el resto del mundo a través de la página de internet www.lareina900.com. Yo soy Rafael Oseguera y los invito a que nos acompañe y se quede con nosotros porque el día de hoy tenemos un programa especial. Tenemos un programa dedicado a los misterios de la Virgen de Fátima. Comuníquese con nosotros, teléfonos en cabina 581-2330 y 582-0881. Mensajes al teléfono celular 625-133-3456. Por internet puede contactarnos a través de nuestra página web www.enigma900.blogspot.com, en donde usted podrá publicar sus comentarios. Se encuentra conmigo aquí en el estudio el sacerdote Carlos López, y me permito el saludar a mis compañeros. Omar García, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Rafa, muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal a todos nuestros amigos del auditorio? Yo nada más quiero recordarles que se comuniquen con nosotros al 58-208-81 y el 58-1-2330, que nos cuenten sus relatos, sus experiencias. Sus comentarios sobre el programa, que el día de hoy va a estar muy interesante. Señor Eli Miramontes, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los radioescuchas, a todos los que están aquí en la mesa. Esperemos que el programa les guste. Muy bien. Un placer tener aquí en el estudio al sacerdote Carlos López. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Me da mucho gusto, ¿verdad?, hoy recordar a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Muy bien. Agradezco de igual forma al señor Iker Jiménez y nuestros compañeros de Cuarto Milenio en España, y a Luis Fernando Sosa, colaborador y amigo, quien en estos momentos se encuentra en Miami, Florida, y que nos escucha a través de la internet, que es maravillosa. Así como maravillosos son los reportajes de Luis Fernando Sosa que tendremos aquí en el estudio. También un saludo muy grande para Elías Marín Chaparro, colaborador de Enigma 900 en Chihuahua. Un abrazo enorme para él. Tenemos aquí a toda esta bola de gañanes del Escuadrón Fantasma. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Pues qué pues, se escucha ahí el movimiento. Sí. Tenemos algunos obsequios para todos ustedes, amigos que nos están escuchando. El disco número 3 de Enigma 900. Tenemos 10 discos absoluta y completamente gratuitos. Lo único que tienen que hacer es acudir a las instalaciones de la Reina 900 durante el transcurso del programa y así llevarse este disco que contiene todo lo relacionado con la Virgen de Fátima. Así que vengan aquí a las instalaciones de la Reina 900 en este momento y llévese gratis el disco número 3 de Enigma 900. Rápidamente, porque el programa de hoy es especial, entonces vamos a entrar de una vez con el Escuadrón Fantasma, el buen Beto Amarillas. A ver, díganos qué pasó por allá el pasado martes ¿a dónde fueron? ¿Cómo estuvo la onda? Platícanos, ¿qué pasó por allá? Sí, mira, Rafa, nosotros nos fuimos al Panteón de Santa Lucía. Hicimos algunas entrevistas, pero la gente tiene miedo de contar lo que ha visto. ¿Qué les pasó con la señora? ¿Qué le dijeron o qué? No, pues le preguntamos a una señora que se sabía sobre el tema de la niña que se aparece en el panteón. Lo único que me contestó, ¡ay, Dios! Sí, pobre. No, vienes con el pelo. Oye, que vienes asustado. Un poco. Nos dicen que se ponen jarras. ¿Qué No, pues? ¿Cómo no, que se no, ponen ¿qué jarras onda? allá en las investigaciones, No, chavos? ¿Qué onda? pasó, Nosotros somos totalmente sobrios, todo tranquilote. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, obtuvieron relatos, ¿qué pasó por allá? Mira, lo único que supimos que se cuenta es que en la barda de mero atrás del panteón se aparece una niña de color blanco, bueno, con vestido blanco más bien. Y la gente, te digo, tiene miedo de contar lo que ha visto. O a lo mejor le da vergüenza. Más bien. Muy bien, el Escuadrón Fantasma por el día de hoy no van a salir, los tenemos castigados porque se portaron muy mal la semana pasada, pero la próxima semana van a volver a salir otra vez. ¿A dónde van a ir la próxima semana? La próxima semana nos dirigimos a el manicomio de Santa Isabel. Pues se cuidan mucho por allá, chavos. Gracias por haber estado aquí y nosotros vamos rápidamente a escuchar el intro de la Virgen de Fátima, ¿sí? Es importante que ustedes jóvenes escuchen esto. Vamos a escucharlo. Nos vamos inmediatamente después a corte comercial y regresamos a través de Enigma 900. El 13 de mayo de 1917, en las inmediaciones de la aldea portuguesa de Aljustrel, 3 pastores observan una especie de relámpago. En ese momento, y sobre una encina,
los niños contemplan atónitos la aparición de una extraña mujer de blanco. Flotaba en el aire, les habló sin mover los labios y dijo que volvería el próximo día 13. En el mes de junio de aquel mismo año, la supuesta aparición les haría algunas revelaciones que pasarían a la historia como los secretos de Fátima. El Papa Juan Pablo II aceleró el proceso de beatificación de dos de los pastorcitos, Jacinta y Francisco Marto, que culminó el 13 de mayo de 2000. Sus tumbas se encuentran dentro del santuario de Fátima y centenares de personas dicen haber sido curadas por la intervención divina de los niños beatos. El Papa tenía especial interés en este acontecimiento que contó con su participación en Portugal. Quizá porque seguía convencido de que el día en el que se atentó contra su vida en la plaza de San Pedro había existido una milagrosa intervención de la Virgen de Fátima. Pero, ¿qué vieron realmente los tres pastorcillos? El destino guardaba una sorpresa mayúscula oculta durante más de 60 años. En 1978, la historiadora y antropóloga Fina Darmada descubrió los interrogatorios originales que el padre Formigao realizó a los niños justo después de las primeras apariciones. Al observar aquellas declaraciones, descubrió que la supuesta aparición que la Iglesia atribuyó a la Virgen no coincidía del todo con las descripciones de los pequeños. Ellos dijeron que había una mujercita pequeña de 1,10 m de altura, que llevaba un traje ceñido con falda hasta las rodillas, llevaba una chaqueta y por encima un manto. La chaqueta tenía 3 rayas en los puños y la falda era a cuadros dorados, a lo largo y en diagonal. Traía una bola a la altura de la cintura que los niños decían tener como clavos, y era en esa bola donde la Virgen les enseñaba cosas, mostraba figuras y luego el infierno. A partir de 1922, los religiosos identificaron la bola con clavos con el corazón inmaculado de María. El traje ajustado y luminescente se modifica transformándose en los de la Virgen, y su apariencia infantil cobra un aire más adulto y gana centímetros en altura. Otro día 13, estaba en octubre de aquel 1917. Ocurrió el milagro del sol en Fátima. Allí, según atestiguan los documentos gráficos y tras previo aviso de la supuesta aparición, se reunieron 70.000 personas que vieron una esfera luminosa de grandes dimensiones revoloteando en el cielo. Muchos lo confundieron con el mismo sol. Periodistas, escritores y campesinos presenciaron el fenómeno desde primera línea. Dos de los videntes de Fátima, los hermanos Francisco y Jacinta Marto, murieron en 1919 y 1920 de la mal llamada gripe española o influenza. Jacinta tenía tan solo 9 años y Francisco 11. Solamente su prima, Lucía dos Santos, sobrevivió ingresando en el sombrío convento del Carmelo de Coimbra. Allí permaneció enclaustrada desde 1948, bajo la prohibición de hablar con nadie sobre los hechos de Fátima sin autorización eclesiástica. Esta enigmática mujer falleció otro día 13, en febrero de 2005, cumpliendo una voluntad suya o quizás siniestra profecía. Y por si fuera poco, aún hay más incógnitas muy poco conocidas en las entrañas de estos sucesos. Por ejemplo, este intrigante mensaje dejado por los espiritistas portugueses meses antes de que se produjera la primera aparición. En febrero de 1917, grupos espiritistas en Lisboa y Oporto habrían recibido mensajes relativos a la importancia futura del día 13 de mayo de 1917. Eso ocurre 3 meses antes, habiendo referencia a un mensaje que habrá sido recibido por escritura automática, donde se relataba la importancia de la estela matutina, es decir, eventualmente, atribuyendo importancia al planeta Venus. ¿Cómo podían adivinar los espiritistas lusos que algo tan importante ocurriría meses después en Fátima? ¿Qué querrían decir con la estela matutina? Y sobre todo, ¿cómo habían acertado con la fecha precisa?
Sor Lucía pasó 83 años de su vida en varios conventos estableciendo una sólida y enigmática amistad con algunos personajes importantes de la historia, como el caudillo luso Antonio Salazar, y más tarde, con el mismísimo Papa Juan Pablo II. La influencia de Lucía en el pensamiento de la Iglesia en el siglo XX no tuvo parangón con otras mujeres de su época. Es la vidente principal, es la que guardó el secreto de Fátima, por eso que ha tenido tanta importancia para el movimiento de oración por la Rusia, por su conversión, y por lo tanto ella tiene ciertamente un lugar en la historia no solo de Fátima, no solo de Portugal, más del mundo. Cuarto Milenio tuvo la suerte de encontrar a una de las mejores amigas de Sor Lucía, su sobrina más vieja, María dos Anjos, de 86 años de edad, que aún vive en la olvidada aldea de Ajustrel, lugar donde nacieron y vivieron los 3 niños videntes. Según nos confesó, Sor Lucía era muy devota y exigía esa misma devoción de los demás. A ella le gustaba contar en alguna otra ocasión que nosotros no hacíamos lo que Nuestra Señora nos pedía, pero mucha gente nos rezaba, y por eso es que el mundo estaba así, y que ella hablaba sobre las apariciones. Varios parientes de María dos Anjos fueron testigos presenciales del asombroso milagro del sol el 13 de octubre de 1917. Yo escuché contar a mi madre, a mis tías y a mi abuela que llovió toda la mañana. Y al mismo tiempo en que Lucía dijo, cierren los paraguas que aquí viene Nuestra Señora, dejó de llover. Todo quedó seco y el sol empezó a girar y a girar. Parecía que iba a caer sobre la tierra. Las personas que vieron aquello y pidieron perdón a Nuestra Señora, porque parecía que Nuestra Señora nos había traído aquí para que muriéramos. Pero todo salió bien al final, como antes. Al parecer, el número 13 es un número mágico dentro del fenómeno Fátima. Durante la entrevista, María dos Anjos nos reveló que su hermana había fallecido días antes, el 13 de febrero del 2006. ¿Otra simple casualidad? Mi hermana estaba enferma desde hacía 2 días. Justo antes de Navidad, siempre en coma, nunca habló. Solo abría los ojos cuando le preguntábamos alguna cosa, pero nada más. Estuvo todo ese tiempo así, hasta el mediodía del 13 de febrero que murió. Para muchos estudiosos de este expediente X de la Iglesia Católica, Sor Lucía se llevó a la tumba el verdadero tercer secreto de Fátima, revelado en su día por la Virgen. El Vaticano, que en un principio siempre prohibió su divulgación, solo lo leyó públicamente en el año 2000. Es en la tercera aparición que la Virgen promete la conversión de Rusia. Hemos visto unos cambios en Rusia, concretamente con la caída del muro, quizá un poco más de abertura para la Iglesia, tanto ortodoxa como, en el caso nuestro, los católicos, apostólicos y romanos, pero no podemos hablar de una totalidad de conversión, porque entonces incluso el anterior Papa, Juan Pablo II, hubiera podido visitar Moscú, que fue una de las espinas con las cuales murió este Papa, porque estaba deseándolo. De entrada, el mensaje original, escrito por Sor Lucía de Fátima, sabemos que contenía aproximadamente unas 23 líneas y estaba escrito en un solo folio de cuaderno. Mientras que el mensaje revelado por el Vaticano está escrito realmente en un doble, en un folio doblado, por lo tanto en 4 hojas y contiene 63 líneas. Es una diferencia muy apreciable de contenido, es decir, el mensaje revelado por el Vaticano es casi el triple que el original. Muchos expertos, como el padre Joaquín María Alonso y otra serie de sacerdotes y expertos eclesiásticos, coinciden en que la tercera parte del mensaje haría alusión a un resquebrajamiento de la fe aún dentro del propio Vaticano. Todos son teorías e hipótesis en torno a uno de los grandes enigmas de la Iglesia. María dos Anjos afirmó ante las cámaras de Cuarto Milenio
que su tía le dijo personalmente que la tercera parte del secreto no debía jamás ser divulgado. Sobre el secreto llegué a preguntarle, tía, toda la gente me pregunta por el secreto y yo no sé qué contestar. Y ella me respondía siempre, el secreto no es para decirlo, es secreto, no es para ser dicho. Fue siempre lo que ella me contestaba. Sobre el terreno, en el lugar de los hechos, sobrecogidos por las sensaciones que aún se sienten en este lugar, comprendemos que el llamado enigma de Fátima y su tercer secreto aún darán muchas sorpresas en el futuro. Sorpresas que, esperamos, no sean tan catastróficas como muchos auguran. Al aire con todo, la reina 900 AM. Todos los días ocurren cosas extrañas que la gente no comenta, y no las comentan porque la gente se queda sin palabras. Hablo de los milagros, a continuación algunos de los más impactantes. Científicos y místicos reconocen que hay eventos inexplicables que remueven nuestra conciencia y nos ponen a pensar que hay otras realidades que conviven con nosotros. Una niña de 12 años en el Líbano, de nombre Asnama Selmani, entre marzo y noviembre de 1996, lloraba a cristales 7 veces al día. Los científicos pudieron comprobar el fenómeno y no han podido determinar su naturaleza. Más allá del revuelo que causó la noticia, ella manifestó ser visitada por un hombre de ropas blancas que sabía su nombre y le daba consejos espirituales. Desde hace años se están observando círculos y patrones de luz en varias ciudades del mundo. Formas geométricas reflejadas de repente sobre edificios, aceras y otras superficies cuando brilla el sol y que de pronto desaparecen. Poblaciones en Inglaterra, Japón, Estonia, Estados Unidos y muchos otros países han presenciado el fenómeno que aún no ha podido ser explicado. Milagros con vírgenes abundan. El 16 de marzo de 1998, una virgen procedente de Bosnia y custodiada en España por el sacerdote Luis Costa, empezó a llorar sangre, y lo estuvo haciendo durante días, vertiendo sangre fresca sobre sangre coagulada. El sacerdote asegura que es una expresión de dolor por la situación del mundo. Con respecto a los milagros, hay dos posiciones muy definidas: o creer ciegamente, o decir que son charlatanerías. Pero pudiera haber una tercera opción: tener la mente abierta y reconocer las cosas como son, aunque esto nos rompa las estructuras. Ya estamos aceptando con más naturalidad los eventos extraños que ocurren todos los días. Sea realista, espere un milagro. Estamos de regreso aquí en Enigma 900. Padre Carlos, ¿por qué Virgen de Fátima? Por el lugar del pueblo de Portugal, Fátima, ¿verdad? Por eso. Por ejemplo, en el caso de la Virgen de Fátima, dejó 3 mensajes, dejó 3 misterios. Sí. 3 secretos, ¿verdad? Pero los 3 secretos ya están claros, ¿verdad? Primero, pues era ¿cómo se llama? La visión, ¿verdad? Que tuvieron los niños de Fátima del infierno. Después, ¿verdad? La visión que tuvieron, ¿verdad? Cuando Nuestra Señora les mostró, pues, en lo alto a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando, emitía llamas que parecía que iba a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida al mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor de al contacto con el esplendor de Nuestra Señora, que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo:
con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante como que se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre, también otros obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, un poco vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas, y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos brazos de la cruz había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios. Ese es el primer. No, este es el tercero, que es el más importante. El que tanto se ha hablado la polémica, ¿no? Sí, De que ese se es dice el tercer misterio de la Virgen de Fátima, habla de cuestiones apocalípticas, del fin del mundo, de tantas cosas. Su opinión, señor Eli Miramontes, sobre la Virgen de Fátima. Mira, a mí no me gusta mucho meterme en la religión, tratando de no, que la gente se sienta mal o nos sintamos mal. Pero mira, yo tengo algunas cosas sobre las profecías. Yo pienso que las profecías, primero, las profecías se hacen en un lenguaje metafórico. ¿Qué es esto? La metáfora consiste en el uso de una palabra con un significado o un contexto diferente del habitual. ¿Qué pasa con esto? Que todo un apartado o unas líneas puede haber diferentes interpretaciones. Yo no conozco mucho de la Virgen de Fátima, pero mira, por ejemplo, tú debes de conocer, por ejemplo, las profecías de la Gran Pirámide, o las profecías de Nostradamus. Por ejemplo, Nostradamus profetiza la destrucción de Occidente por parte de los pueblos mongólicos de Oriente en 1999, cosa que no pasó. Hay muchos profetas. Tenemos nosotros en México, Quetzalcóatl, cuando habla de gente blanca de barba que va a llegar, por eso entregan Tenochtitlan los indígenas, nuestros antepasados. Pero también, inclusive, Quetzalcóatl escribe para que lo interpreten. Y entonces, si todo se escribe en cuestión de metáforas, puede haber 1, 2, 3, 100 interpretaciones, 1000. En el caso de la Virgen de Fátima, no sé exactamente cómo está escrito, pero lo que sí es que las profecías, aparte, mira, por ejemplo, las profecías de Quetzalcóatl, las profecías de la Gran Pirámide, las profecías de Nostradamus, después de que pasan los acontecimientos, dicen, es que eso lo dijo Nostradamus. Bueno, cuando sucedió lo del caso de la Virgen de Fátima eran tiempos muy duros, ¿no, padre? Pues sí, estaba la Primera Guerra Mundial, comenzaba en Rusia el comunismo, con Lenin y Stalin. Rusia iba a ser, pues, una nación que iba a atormentar a muchos países, esclavizarlos con el comunismo, y que se verían, pues, liberados, pues, a finales del siglo XX. Y pues nos tocó en el siglo XX, pues, vivir mucha crueldad, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el holocausto de los judíos. Muchas naciones fueron esclavizadas por Rusia. América, ¿verdad?, también tenía el temor, ¿verdad?, de que Rusia... Se habla inclusive de las profecías de la Virgen de Fátima, de la conversión, ¿no?, de Rusia. Sí, se habla, la Virgen
la Virgen que estaba como avisando pues que Rusia era como la amenaza, ¿verdad?, al mundo. En aquel entonces comenzaba. Y la Virgen como que, como madre, pues advierte, ¿verdad?, todos los sufrimientos que va a pasar la humanidad. Muy bien, teléfonos, Omar, rápidamente. 58-208-81, 58-1-23-30. Mándenos también sus mensajes al 625-133-3456, sus opiniones y comentarios. Y un saludo muy grande, vinieron ahorita Abraham Chaires por su disco Y Soy de Animal Store. ¿Quién más vino? Fernando Hernández. Ok, los invitamos a que pasen por su disco del número 3 de Enigma 900. Vamos a escuchar el siguiente reportaje sobre el caso de la Virgen de Fátima y regresamos aquí al estudio. La iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México es visitada cada año por millones de peregrinos. Según la leyenda, en este mismo punto la Virgen María, Madre de Jesucristo, se le apareció a Juan Diego en 1531. Las autoridades católicas han juzgado que la visión fue un milagro digno de creer. También millones hacen el peregrinaje a la Basílica de Lourdes, Francia, donde la tradición católica dice que la Virgen María se apareció en 1858. Y luego está Fátima, Portugal. Fue aquí en 1917 donde muchos creen que la Virgen María hizo su aparición más espectacular, vista por 3 niños campesinos, Lucía Santos de 10 años y 2 primos menores, Jacinta y Francisco Marto. Su extraordinaria historia comienza en la tranquila soledad del Portugal rural, 13 de mayo del 17, un domingo en la pequeña comunidad campesina de Fátima. Lucía Santos y sus primos habían llevado a sus ovejas a una zona conocida como Cova de Iria, tierras de la familia de Lucía. Mientras la manada pastaba, los niños empezaron a jugar. Estaban construyendo un muro alrededor de un pequeño árbol cuando hubo un destello de luz. Lucía pensó que la luz era un presagio de tormenta, creyó que había sido un rayo, así que ella dijo, vamos a casa para que no nos atrape la lluvia. Los niños vieron un segundo destello de luz que presagiaba algo mucho más grande que una tormenta. Según Lucía, la deslumbrante figura dijo que venía del cielo y que no les haría ningún daño. ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que vengas aquí los próximos 6 meses, el día 13 a la misma hora. Entonces te diré quién soy y lo que quiero. ¿Me voy a ir al cielo? Sí. La Virgen le dijo a Lucía que ella y sus primos serían llevados al cielo, y entonces le pidió a los niños que fueran sus mensajeros y les advirtió que al hacerlo pasarían grandes dificultades. Pero la gracia de Dios será su consuelo. La asombrosa visita había terminado, pero Lucía Santos y sus primos se habían convertido en las figuras clave de un episodio reconocido como uno de los grandes milagros. Afirman que la Virgen se les apareció 6 veces. En la última, decenas de miles de personas fueron testigos de un deslumbrante espectáculo. Cuando regresemos, la notable historia de los míticos milagros de Fátima. Bueno, escuchamos una parte de lo que vamos a tener a lo largo del programa sobre el misterio de la Virgen de Fátima. Padre. Hablaba, el señor Eli Miramontes comentaba la situación de que muchas veces una profecía se puede tomar de 100, pero en el caso de la Virgen de Fátima en especial, pues es un caso único, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las profecías? ¿Cómo va la cronología de este caso? Bueno, pues la Virgen, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Lo que me decías, ¿verdad? Les dijo a los niños que Francisco, pues, le preguntaron que si irían al cielo, y la Virgen les profetizó que sí, que irían al cielo. Los dos, primeramente, ¿verdad? Aquí tenemos los datos, ¿verdad? De las fechas de que los niños
Dice, el 4 de abril del año de 1919 muere Francisco. Y el 20 de febrero de 1920 muere Jacinta. Los dos niños videntes. La Virgen les dijo que les llevaría al cielo. Y se cumplió, ¿verdad? Eso que la Virgen les había dicho. Y Lucía le dijo que permanecería en la tierra, y pues hasta el año 2005 falleció, después a los meses de que falleciera Juan Pablo II. Una de las profecías que quería la Virgen era que se consagrara el mundo a su corazón inmaculado, ¿verdad? Sobre todo pidiendo la conversión de Rusia. Y pues el Papa Pío XII fue el primero que consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María, siguiendo esta petición. Después, mira, los papas, mira, que siguieron, Pablo VI fue a Fátima a visitar a la Virgen y consagró también la iglesia y a los hombres y al mundo a la Virgen de Fátima, haciendo alusión de una forma velada a Rusia. Y también el sumo pontífice Juan Pablo II fue el que más visitó a la Virgen de Fátima y también hizo la consagración, ¿verdad?, del mundo a su Inmaculado Corazón. Y pues yo creo que, como dice aquí, Juan Pablo II expresó que los mensajes de Fátima son de gran trascendencia para toda la humanidad. El Papa se reconoció como el Papa de los mensajes, el que debía guiar a la Iglesia en tiempo de crisis. Él puso la bala que traspasó su cuerpo en el atentado del 13 de mayo de 1981 con su anillo papal a los pies de la Virgen de Fátima. Ese yo creo que fue un suceso cuando Ali Akka le da el balazo al Sí. Papa. Y vamos a escuchar la segunda parte de esta serie de bloques que tenemos sobre la Virgen de Fátima, para posteriormente de eso ir a cortos comerciales y luego regresamos otra vez para seguir platicando sobre este interesante tema. En la primavera del 17, Europa estaba en plena guerra mundial y una revolución barría con toda Rusia. Pero en Fátima, Portugal, todos hablaban de la milagrosa visión aparentemente presenciada por Lucía, Jacinto y Francisco. Sin embargo, no todos eran inspirados por los rumores de un milagro. La madre de Lucía, de hecho, estaba furiosa por la participación de su hija. Lucía, ¿qué mentiras dices? ¿Cómo puedes decirle a la gente que viste a una virgen? ¿Quién te lo dijo? ¿Jacinta? No importa. Su madre la castigó una y otra vez. João Marco, primo de Lucía, era entonces un niño. Y no porque su madre fuera mala. Pero ella quería que su hija dijera que era una mentira. Pero Lucía seguía diciendo, ¿cómo puedo decirlo si realmente la vi? Para Lucía, el sufrimiento anunciado por la Virgen había comenzado. Pero aún ante la hostilidad de su familia, regresó con sus primos a la cova de Iria el 13 de junio. Fueron acompañados por unos 50 aldeanos, atraídos por los rumores de la supuesta visita. Ahí viene. ¡Atención a todos! ¡Aquí viene! Una vez más, los tres niños dijeron que la Virgen se les apareció. Como en la primera visita, solo Lucía habló con la visión. ¿Qué quieres de mí? Aunque se afirma que era visible una extraña nube de luz, nadie más vio a la Virgen. Quiero pedirte que nos lleves al cielo. Sí. Llevaré a Jacinta y a Francisco muy pronto, pero tú tendrás que quedarte aquí más tiempo. Cuando la madre de Lucía se enteró del segundo episodio, todavía estaba indignada por la participación de su hija en lo que ella consideraba que era un fraude. Su madre dijo, irás con el cura, te confesarás con él y le vas a decir que mentiste. En un acto de alarmante desobediencia para la época y el lugar, Lucía, de 10 años, se rehusó a hablar de la Virgen con el cura de la parroquia de Fátima, Emanuel Ferreira. Perdone, no puedo decirlo. Ya basta. Debes decirle al reverendo qué es lo que has oído.
Pero madre, no puedo. A mí no me parece que esto sea una revelación. El cura estaba en una situación delicada políticamente. El gobierno veía a la iglesia como un rival para la lealtad pública. Temía que las afirmaciones de Lucía fueran tomadas como un intento por elevar la influencia de la iglesia, y eso le atraería la ira de los políticos. La iglesia podía ser tomada por el gobierno en el sentido de que podía decomisar todas las propiedades de la iglesia en Portugal, y había la posibilidad de que el gobierno moviera físicamente a los obispos, encarcelarlos o sacarlos del país. Eso fue hecho con algunos, no con todos, así que había muchas cosas que podían hacer. Esto podría ser un engaño del diablo. Ha sido engañada por el diablo para traerle falsas esperanzas al pueblo. Evidentemente, para una niña de 10 años, las palabras del cura eran importantes. Lucía salió de la iglesia con un problema muy grande. Tenía que admitirlo. Tal vez el demonio estaba actuando en esto, y era una ilusión creada por el diablo. Tal vez su madre tenía razón, porque ella no había visto nada en absoluto. En sus memorias, que empezó a escribir a los 28 años, Lucía describió su tortuoso debate interno. Cuando oía a la gente decir que el diablo siempre traía conflictos y desorden, empecé a creer verdaderamente que desde que había empezado a ver esas cosas, nuestra casa ya no era la misma, porque la dicha y la paz se habían ido. ¡Qué angustia sentía! 13 de julio del 17, día señalado para la tercera aparición. Para entonces ya había corrido la noticia de las visiones milagrosas. Los peregrinos atestaron el camino que llevaba a la cova, y muchos abordaban a Lucía para que interviniera con la Virgen en su nombre. A las 12 la Virgen apareció otra vez, y una vez más, solo a los 3 niños. ¿Puedo preguntarte quién eres? Por favor, haz un milagro para que todos crean que te nos has aparecido. La Virgen le recordó a Lucía que regresara a las 12 horas del día 13 de cada mes, y también prometió que en la sexta aparición haría un milagro para que todos lo vieran y creyeran. La Virgen entonces invocó una aterradora visión del infierno, la cual Lucía después escribiría en sus memorias. Sumergidos en este fuego había demonios y almas en forma humana. Había gritos y gemidos de dolor y desesperación que nos horrorizaron. Y temblamos de miedo. Lucía afirmó que el espectro del infierno era la advertencia de la Virgen, que estaba ofendida por los recientes eventos en Europa. La Primera Guerra Mundial estaba ya en su tercer año. La Virgen predijo que la guerra terminaría pronto, solo para ser reemplazada por una amenaza más seria, Rusia. Lucía no sabía nada de esa nación ni de su revolución, pero afirmó que la Virgen consideraba a Rusia una ofensa para Dios. Muchos creyeron que esas palabras anticipaban el nacimiento de un gobierno ateo, el comunismo. Según Lucía, la Virgen prometía otra guerra destructora si en Rusia no era restaurada la fe. Lucía dijo que la Virgen le hizo otro anunciamiento, pero que quería que lo guardara en secreto. Un mes después, la voluntad de Lucía sería severamente probada. El 13 de agosto, el día de la cuarta aparición, el administrador del gobierno local, Arturo Santos, escoltó a Lucía, a Jacinta y a Francisco hacia la cova. ¿Es cierto que Nuestra Señora te confió un secreto? Sí. ¿No crees que Nuestra Señora querría que le dijeras a alguien ese secreto? ¿Alguien que pueda ayudarle en su misión? Yo guardaría el secreto. Si quiere, le preguntaré si puedo decírselo. Este no es el camino hacia la No cova. te preocupes, conozco un atajo, no queremos llegar tarde. ¿A dónde se dirigen? El rapto fue algo inesperado. Lucía y sus primos fueron llevados hacia una prisión a unos 15 kilómetros de Fátima. El administrador estaba convencido de que los niños estaban perpetrando un fraude en representación de la iglesia, y estaba seguro de que podría obtener el secreto de la Virgen si es que existía. Lleva al niño.
Como te rehusas a decirme lo que sabes, no me queda otra más que llevármelo para que lo cocinen en aceite. El aceite está listo. Y yo también. Ahora la pequeña. No tengas miedo, Lucía. Te veré en el cielo. Entonces, ¿aún rehusas decírmelo? Tus primos están muertos. ¿Quieres morir con ellos? Le prometí a la Virgen que no lo diría. El tormento duró 3 días, tiempo en que los aldeanos y las familias furiosas de los niños clamaban tras los muros. Finalmente el administrador no tuvo más que admitir su fracaso y permitió que los niños regresaran a sus casas. Según Lucía Santos, la Virgen apareció una 4ª vez y una 5ª como lo había dicho. Al acercarse la fecha de la 6ª aparición, la inquietud creció enormemente. Cuando regresemos, increíbles narraciones de testigos del gran milagro de Fátima. Es la diferencia, la reina 900 AM. Conéctate a tu música 20881 12330. Todas las religiones los mencionan, cientos de libros hablan de ellos, pero la prueba más irrefutable de que los ángeles guardianes existen es que todos, sin excepción, alguna vez los hemos sentido. Muchos sienten que son familiares fallecidos, otros entidades desconocidas que los acompañan. Lo cierto es que millones de personas han manifestado tener cercanía y hasta contacto con los llamados ángeles guardianes. Especialistas y estudiosos de todo el mundo coinciden en que se comunican con nosotros de múltiples maneras y dependiendo de las creencias y la apertura de cada quien. A través de ideas que nos llegan de repente, sueños, libros que encontramos o personas que nos dan algún mensaje, esos seres que no vemos tratan siempre de comunicarse con nosotros. A veces para alertarnos sobre situaciones difíciles o para enseñarnos, pero siempre para guiarnos en este mundo material. En la medida que nos acerquemos a ellos, nuestra relación será más clara y nos dejaremos guiar con más facilidad, ahorrándonos penas y caminos innecesarios. La clave para escucharlos mejor es tener la mente en calma y seguir nuestra propia intuición, que es un puente infalible para conectarnos con lo divino. Los ángeles guardianes nos protegen de todo tipo de peligros, principalmente de nosotros mismos. Hoy estamos aquí de vuelta nuevamente en la última parte ya final del programa. Rápidamente, Omar, ¿qué tienes por ahí? Bueno, saludos para Yadira y Raquel Lozano que vinieron por sus discos, también para Rubí, sus hermanos que nos escuchan, y para Brenda de Pinturas Sherwin Williams. Ok, muy bien. Revista Grado Cero. Revista Grado Cero es una revista dirigida por Ricardo Ortiz. Este anuncio es único y exclusivo para Ciudad Juárez, Chihuahua. Revista de circulación universitaria, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Tecnológico de Ciudad Juárez y Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Ciudad Juárez. 36 páginas a full color, 6,000 ejemplares gratuitos. Revista Grado Cero, dirigida por Cristian Ricardo Ortiz Quintana. Muy buen material. Email gradocero@light.com.mx. Revista Grado Cero, de Ciudad Juárez, Chihuahua, revista universitaria. Muy bien, entonces hablábamos, padre, el tercer secreto de la Virgen de Fátima. Bueno, ¿Qué es? dice, el tercer secreto de Fátima, dice, este texto es una visión profética comparable a la de la Sagrada Escritura, que no describe con sentido fotográfico los detalles
de los acontecimientos futuros, sino que sintetiza y condensa sobre un mismo fondo hechos que se prolongan en el tiempo en una sucesión, con una duración no precisadas. Por tanto, la clave de la lectura del texto ha de ser de carácter simbólico. La visión de Fátima tiene que ver sobre todo con la lucha de sistemas ateos contra la Iglesia y los cristianos, y describe el inmenso sufrimiento de los testigos de la fe del último siglo del segundo milenio. Es un interminable viacrucis dirigido por los papas del siglo XX, comenzando por San Pío X hasta terminar con el siervo de Dios, Juan Pablo II, que le tocó pues ser ese obispo, ¿verdad?, vestido de blanco, que sufre la agresión. O sea que el tercer secreto de la Virgen de Fátima no son tiempos apocalípticos de destrucción, No. sino era el atentado hacia Juan Pablo II. Pues es como toda la historia que del siglo XX que iba a vivir la humanidad. O sea, como que la Virgen quiso advertir, ¿verdad?, todo esto que la humanidad del siglo XX vivió, que ya dijimos, las 2 guerras mundiales, el holocausto judío, Rusia, que comenzó a esclavizar a muchos pueblos, y Juan Pablo II, ¿verdad?, que tuvo mucho que ver en la liberación de todos estos pueblos, ¿verdad?, con su mensaje. Elí Miramontes. Bueno, mira, sobre la tercera aparición, nomás recordar los tiempos políticos que se vivían en ese entonces. No nada más la URSS tenía presionado a su pueblo, estaba España, Italia, la misma Portugal, donde existían gobiernos fascistas. No nada más se decían cristianos, pero eran gobiernos fascistas, inclusive en España con Franco, miles de muertos, liberales, desde comunistas hasta húngaros, ¿no? Lo que le decimos nosotros húngaros, los que andan de un lado para otro, judíos en los mismos países fascistas que estoy refiriendo, Italia, entonces se da, yo creo que es más bien la politización de la Iglesia aquí, a la hora de que dicen que nada más sobre el comunismo, ¿no? Sus razones tendrán, pero hay que recordar la parte de la historia en que no nada más la URSS. Pero, por ejemplo, mucho se habló sobre el tercer misterio de Fátima, mucho se habló, inclusive se relacioné hasta con ovnis, decían que tenían que ver con ovnis, que tenían que ver con el fin del mundo, pero ahora el padre Carlos, él dice que el tercer secreto de Fátima era el atentado contra Juan Pablo II. Pues sí, y aquí, ¿verdad?, dice, aunque las vicisitudes a las que se refiere la tercera parte del secreto de Fátima parecen ya pertenecer al pasado, la llamada de la Virgen a la conversión y a la penitencia, pronunciada al comienzo del siglo XX, conserva todavía hoy una estimulante actualidad. O sea, la actualidad, la Virgen de Fátima sigue también invitándonos hoy, en este año 2008, a rezar el rosario. O sea, el mensaje de la Virgen es siempre actual. Ella nos pide oración, penitencia y rezar el rosario. Pues, entonces eso es lo que le pidió a los niños de Fátima, que el mundo, que los cristianos rezáramos el rosario. Bueno, pues padre Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa, el sacerdote Carlos López, señor Elí Miramontes, Omar García, el Escuadrón Fantasma que se encuentra aquí. Un último mensaje, padre, para irnos a escuchar la última, para cerrar el programa. Un mensaje breve hacia todos nuestros radioescuchas y hacia los jóvenes que... Pues nada más pensar que la Virgen María de Fátima, del Rosario de Fátima, pues es nuestra Madre del Cielo, ¿verdad? Como la Virgen de Guadalupe, es la misma, que siempre está al pendiente de los sufrimientos y de las cosas que pasan sus hijos, que no está ajena a nuestro mundo, y que la Virgen nos pide que estemos en comunión con ella a través del rosario, la oración, la penitencia, y que tomemos el ejemplo de los niños Francisco y Jacinta, que son beatos y que hicieron caso a la Virgen en hacer oración, y sobre todo, ¿verdad?, Sor Lucía, que toda su vida la dedicó a cumplir, ¿verdad?, con este mensaje de la Virgen, ¿verdad?
Pues muy bien, nosotros vamos a la parte final del programa, vamos a escuchar el último reportaje. Tenemos una llamada al aire, ¿no? Vamos a escuchar el último reportaje para cerrar el programa. Yo soy Rafael Oseguera, los esperamos el próximo martes en punto de las 9 de la noche para hablar acerca de todos esos misterios que rodean al mundo y al universo. Nos vemos el martes que viene. ...13 de octubre del 17... el día del largamente esperado milagro amaneció gris y lluvioso. Millares llegaron a Fátima, y una multitud malhumorada esperaba impaciente en la casa de Lucía. Incluso hubo amenazas de represalias contra Lucía si no sucedía un milagro. Estas fotografías muestran a algunas de las 70.000 personas que se reunieron ese día. Muchos venían desde cientos de kilómetros de ahí. Poco después de que Lucía llegara a la cova de Iria, el torrencial aguacero había terminado. La multitud incluía a curiosos y creyentes, pastores y sirvientes mezclados con la nobleza. También estuvieron presentes reporteros escépticos de los principales periódicos. El cura, teniendo un fiasco que avergonzara a la iglesia, estaba entre los que más dudaban. ¿A qué hora se supone que vendrá? A las 12. Ya pasó del mediodía. No va a venir. Atención, señores. Ya se pasó el tiempo. No habrá milagro. Vayan a casa todos. Váyanse a casa. Aquí está ya. ¿Para qué me quiere, señora? La desordenada multitud guardó silencio cuando Lucía empezó a hablar, aunque para todos ellos parecía que le estaba hablando al aire. Tengo mucho que pedirte. La cura de los enfermos. La conversión de los pecadores. Y el perdón de sus pecados. Miren el sol. Según muchos testigos, el sol empezó a ondular y listones de luces multicolores aparecieron en el cielo. Y de repente el sol empezó a caer. Luego dirían que temieron morir quemados. La multitud miró anonadada como el sol abruptamente invertía su curso y regresaba a su lugar correcto en el cielo. El milagro del sol en Fátima es sin duda la más espectacular manifestación física, milagro físico que ha sido asociado con la Virgen. Tenía que manifestar su presencia de una gran manera, en una manera convincente y espectacular, porque era importante que la gente de todo el mundo creyera lo que ella había dicho. El asombroso espectáculo celestial supuestamente duró 12 minutos. Narraciones dentro de una zona de 900 kilómetros cuadrados alrededor de Fátima apoyaron muchas de las descripciones de primera mano, pero algunos testigos en Cova afirmaron que no vieron absolutamente nada fuera de lo ordinario. La historia ha favorecido más a las narraciones espectaculares. Avelino de Almeida, el editor de un periódico controlado por el gobierno, llegó a Fátima como un total escéptico y se fue como creyente. A la hora predicha, la lluvia dejó de caer. Las densas masas de nubes se apartaron y el sol empezó a girar en una salvaje y violenta danza, con unos brillantes y hermosos colores pasando sucesivamente sobre la superficie del sol. Los eventos del 13 de octubre serían tema de considerable debate los años siguientes. Muchos ven el espectáculo como un típico caso de histeria colectiva, pero otros creen en las narraciones de los testigos, y la noticia se esparció por toda Europa y el mundo. Hoy hay una basílica en donde Lucía y sus primos afirmaron haber visto a la Virgen. En 1930 la Iglesia Católica reconoció los eventos en Fátima como un milagro digno de creer. Jacinta y Francisco Marto murieron durante una epidemia mundial de influenza a los 3 años de las apariciones y no pudieron atestiguar la confirmación oficial. Muchos creen que fue el cumplimiento de la promesa de la Virgen de que pronto serían llamados al cielo.
Al fallecer sus primos, Lucía Santos, de 14 años, se retiró a la seguridad del claustro de un convento. Casi toda su vida, Lucía ha permanecido con las Carmelitas Descalzas de Coimbra, donde vive hoy a la edad de 82 años. Durante décadas, el llamado a la fe de Fátima se ha vuelto más poderoso. La ola de peregrinos se ha convertido de los miles que se unieron a Lucía en el 17 a varios millones en los años recientes. Aún aquellos que son escépticos a los milagros están intrigados por los eventos místicos de Fátima y por la niña de 10 años que muchos creen fue elegida para ser mensajera de Dios. Mientras que algunos se admiraron y me consideraron una santa, siempre hay otros que me llaman hipócrita y hechicera. Todos están equivocados. No soy santa ni soy mentirosa. Solo Dios sabe lo que soy. Muchos piensan que la Virgen predijo algunos de los eventos más importantes del siglo XX. El fin de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la Segunda, el origen y caída del comunismo en Europa, incluso el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, acaecido el 13 de mayo del 81, 64 años después de la primera aparición de la Virgen. Para los escépticos, simples coincidencias. Para los creyentes, una prueba irrefutable de que ocurrió un milagro en Fátima. Enigma 900. Fenómenos más allá de su comprensión, de su razonamiento, le provocarán miedo. Los esperamos el próximo martes. Enigma 900.